la razón por la que Juan y yo nos estamos separando es que, pues, conocí a otro hombre que tiene una cama mucho más cómoda y grande que la de él. Oye, ¿qué pasa, mis desmadrosos explosivos? Bienvenidos al canal donde destrozamos a los influencers más inflados de internet. Hoy le toca a la reina del drama, la diva del gaming de plástico, la mismísima Ari Gameplays. Pero, atención, porque si pensabas que venías a escuchar sobre sus habilidades con el mando, o sobre su envidiable vida perfecta con Juan S. Guarnizo, prepárate para la bomba. Se han divorciado. Lo que parecía ser el power couple del streaming ha terminado como todos lo esperábamos, en el bote de la basura. Tenemos que hablar, ¿ok? Bueno, yo creo que muchos ya tendrán una idea. Tengo que darles una noticia. Tengo, de hecho, aquí unas breves palabras anotadas para no decir más ni decir menos, sino lo justo. Tengo una noticia que no es bonita. Para muchos va a ser choqueante. Ari y yo hace semanas tomamos la decisión de divorciarnos. Vamos a profundizar en esta historia que ni Netflix se atrevería a escribir. Esto va a estar jugoso, mis desmadrosos. Ahí no os voy a pedir que os suscribáis y que le deis un like, que eso aburre ya. Hacer lo que os dé la real gana. ¡Vamos allá! Bueno. Ari Gameplays y Juan S. Guarnizo. La pareja que muchos envidiaban. ¿Quién lo hubiera imaginado, eh? El amor en Twitch no es tan duradero como las suscripciones. Eso está claro. Y es que esta relación estaba condenada desde el principio. Ya me dirás tú, ¿qué puede salir bien cuando lo que más vendes no es tu relación, sino el drama disfrazado de amor para generar views? Si pensabas que esta era una relación genuina, más te vale despertarte, porque esto no fue más que un negocio desde el principio. Mira cuánto nos queremos, decían. Claro, pero solo delante de las cámaras. Detrás lo único que compartían eran los ingresos de las campañas publicitarias. Lo que me hace pensar, ¿cuántos momentos incómodos habrán vivido fuera de cámara? ¿Nos resulta curioso que, justo cuando dejaron de generar tanto revuelo, el amor se acabara? A mí me suena más a cuando ya no hay plata, no hay amor. Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué rompieron? ¿Fue solo el desgaste típico o se escuchan rumores de infidelidad? Oh, sí, amigos, porque esto no sería un divorcio de influencers sin un toque de traición. ¿Y qué traición? Algunos dicen que Ari fue vista pero muy cerquita de otro streamer. Aunque claro, esto es solo un rumor. Por ahora. Pero esperen, porque lo más divertido de todo esto es cómo lo manejan ambos. Ari Gameplays, la misma que se vendía como la mujer perfecta, ahora anda intentando disimular el desastre de su vida personal mientras sigue haciendo directos de cómo superar el desamor. Ja, es como ver a alguien tropezarse y tratar de levantarse con elegancia. Vamos, Ari, todos lo sabemos, tu contenido nunca ha sido sobre videojuegos. Y ahora que la relación con Juan se fue al garete, parece que tu único plan es seguir mostrando más de lo mismo para mantener la audiencia. Pero ¿qué me dices de Juan Guarnizo, el gran Juan? Siempre con esa cara de soy un tío humilde y buena onda. De tiempo de ver el Reddit, Hola, pero bro. veamos rápido. ¿Duermes bien sabiendo que tu mujer es un objeto sexual? Estos pajeros del chat la molbosean, y su pack se levanta gratis en internet. Pues resulta que al final el humilde también salió escaldado. Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya, mucho más cómoda, en una casa mucho más bonita que la tuya, con una mujer mucho más bonita que la tuya y una familia mucho más linda que la tuya. Punto final. Un abrazo grande. ¿Cómo no? Si tu relación es más falsa que un billete de 3 euros, tarde o temprano todo sale a la luz. Lo que me pregunto es, ¿cómo estarán repartiendo las ganancias del canal? Porque claro, el amor se acabó, pero los números no. Estoy seguro de que están peleando por quién se queda con más de las suscripciones. Mientras el público se come todo este show sin saber lo que pasa realmente detrás de cámaras. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué sigue para Ari Gameplays? Porque siendo sinceros, su contenido ya no era gran cosa antes del divorcio, pero al menos la gente seguía mirando por el morbo de verla con Juan. Pero ahora, ¿qué va a hacer sin el comodín de la relación perfecta? ¿Acaso va a volverse la reina del empoderamiento femenino? Porque claro, eso vende ahora, ¿no? Pasamos de somos la pareja ideal a mujer empoderada e independiente. Vamos, Ari, que te conocemos.
Tú te empoderas más en Instagram que en Twitch, con tus poses estratégicas y esos outfits que, curiosamente, te hacen perder menos partidas. Vamos, Ari. ¿Por los quiero? Me gusta que siempre está vestida rara. Qué raro, ¿no? Y si no me creen, solo basta con ver cómo has aumentado su actividad en Instagram y TikTok. Porque, seamos sinceros, ahora que ya no tiene el escudo de Juan para justificar sus directos, Ari ha decidido tirar más por lo visual que por lo jugable. Lo que no sé es si los seguidores están ahí por las partidas de Fortnite o por ver quién será el próximo que caiga en las garras de la gamer más famosa de México. Y aquí viene otra. ¿Quién será la próxima víctima? Porque Ari no se va a quedar sola mucho tiempo, eso seguro. Ya me la imagino, preparando su próximo romance con algún otro influencer para mantener las vistas y los clics en lo más alto. Las malas lenguas ya están soltando nombres, pero vamos, mejor no adelantemos acontecimientos. Por ahora. ¿Y qué hay de la polémica con sus colegas? Porque por supuesto no sería un guión completo si no mencionamos las broncas que Ari tiene con medio mundo. Es que claro, cuando pasas más tiempo enfocándote en tu imagen que en mejorar tu contenido, es normal que la gente empiece a hablar. Y si hay algo que Ari Gameplays no puede soportar, son las críticas. Las bloquea más rápido de lo que pierde partidas en directo. Pero claro, cuando tienes más de 7 millones de seguidores, te puedes permitir vivir en tu burbuja de todos me aman. Y si no te aman, pues los bloqueas. Así que si te preguntas por qué nunca ves comentarios negativos en sus publicaciones, ya sabes el truco. Ahora bien, ¿qué queda de todo esto? Una relación que se fue por el desagüe, polémicas, rumores de infidelidad y una imagen pública que Ari sigue intentando mantener como si nada hubiera pasado. Bravo, Ari, lo has hecho de nuevo. Has conseguido mantenerte relevante, no por tu contenido, sino por el drama. Pero aquí te va una verdad, todo esto se va a acabar más rápido de lo que crees, porque cuando tu éxito depende más de las polémicas y menos de tu talento, el público tarde o temprano se cansa. Y cuando eso pase, ¿qué te va a quedar? Ah, claro, siempre puedes volver a Fortnite, aunque me da la impresión de que esa puerta también está empezando a cerrarse. En fin, mis desmadrosos explosivos, esta fue la triste pero predecible caída de la reina del gaming, Ari Gameplays, y su relación de cartón con Juan S. Guarnizo. Si pensabas que el amor duraría más que las suscripciones, te has llevado una sorpresa, ¿eh? Pero no te preocupes, porque aquí en Desmadre Explosivo seguimos desenmascarando a estos falsos ídolos del Internet. Y si te quedaste con ganas de más, no te pierdas nuestro otro video que te dejo por aquí sobre Hot Spanish. Sí, ese que se cree un filántropo, pero en realidad solo está llenándose los bolsillos. No te lo puedes perder. Nos vemos en el siguiente desmadre, cracks.